conocer cuál es la lectura o cómo está trabajando la Procuraduría frente a una situación de excepción como la que vive el país. Sí, bueno, nosotros desde la Procuraduría hemos dado seguimiento desde un inicio al régimen de excepción que se ha instalado y como podrá advertirse, nosotros desde el día 26 que ocurre un incremento en los homicidios en relación a lo que venía ocurriendo días anteriores, hemos emitido un comunicado en el que lo firmaba en ese momento el licenciado Martínez en su calidad de procurador en funciones, sí, en el que nos solidarizamos con las víctimas y obviamente ponemos a disposición de la población la institución para prestar los servicios de psicología y de atención integral, o para que pudiesen denunciar hechos que pudieran afectar sus derechos integrales. Creemos que ninguna persona está habilitada para limitar la vida de otra persona o para coartarle su derecho fundamental a la vida. Entonces nosotros como Procuraduría desde ese momento nos activamos y convocamos de manera virtual a una reunión de carácter urgente a todos los procuradores adjuntos y procuradoras adjuntas específicas para que pudiésemos estar alertas sobre lo que podía ocurrir y generar un plan de acción que nos permitiera dar un abordaje y una atención a las víctimas de los asesinatos que estaban ocurriendo y las eventuales víctimas que pudieran ocurrir por alguna afectación a derechos humanos. ¿Qué investigaciones tienen ustedes de por qué razón se pudo haber generado ese disparo de repente de asesinatos? Bueno, nosotros no tenemos una investigación encaminada a determinar por qué se genera esa cantidad de homicidios. Creo que es otra institución la que debería investigar los motivos. Creemos importante que la población reconozca que la Procuraduría siempre está y va a estar del lado de las víctimas. Nunca va a estar del lado de un victimario. En ese contexto, lo que nos preocupaba es que no había en el escenario una institución que estuviese presta a generar servicios de atención a las familias. En ese momento es difícil porque la desaparición de una persona, el asesinato de un familiar, obviamente es un tema difícil de tratar en el momento, y por eso pusimos a disposición equipos para que pudiesen tener asistencia psicológica para los familiares. Procuraduría defiende a los delincuentes y no se pronuncia por la defensa de quien es víctima de esa es la percepción que estamos tratando de quitar desde la Procuraduría, porque es una percepción que se ha generado ya desde varios años. Sí. No es nuevo, esto se dice desde el principio, ¿no? Y por esa razón es que en el Plan Nacional de Verificación que hemos lanzado, hemos puesto a disposición de la población todas nuestras instalaciones para que podamos generarle atención integral. Cuando hablamos de atención integral es que le generamos asesoría jurídica si es necesario, atención psicológica si es necesario, con la escasez de recursos que tenemos, pero también atención médica si fuera necesario, para luego trasladarlo a algún centro si fuera necesario. ¿A quiénes? A las familias de las personas que han sido asesinadas en este contexto. El estado de excepción ha sido denunciado por algunos organismos pro derechos humanos que están cometiendo ciertas violaciones en su hora de aplicación. ¿Cuál es la lectura que usted tiene con relación a ese tipo de denuncias? Mire, en principio yo lo que quiero es circunscribirme a lo que ya el secretario general de Naciones Unidas ha dicho, que un régimen de excepción debe estar diseñado o elaborado de tal manera que tenga un enfoque de derechos humanos y que no se afecten los derechos más allá de los previstos en el mismo. A raíz del momento que vivía el país, ese fin de semana negro, con esa cantidad de muertos a diestra y siniestra, era necesario estado de excepción. Yo creo que había un contexto extraordinario. Y que requería medidas, y la Constitución prevé una medida de estas. Como Procuraduría nunca vamos a avalar una limitación o disminución de derechos, porque eso sería ir en contra de nuestra filosofía propia. Sin embargo, reconocemos que había un escenario extraordinario en El Salvador este fin de semana, que yo no recuerdo un día que haya habido esa cantidad enorme de asesinatos. Pero este plan que nosotros hemos lanzado busca generar ese monitoreo que la Procuraduría está obligada a hacer, ese monitoreo que permita generar una cercanía con la población,
generar una sinergia con la población víctima de las diferentes afectaciones de derechos humanos, pero que también permita hacer llamados a la institucionalidad para que el desarrollo de sus funciones, el desarrollo de sus actividades sea conforme a los mandatos constitucionales. Esto significa que, a pesar que haya un estado de excepción, no debe haber un uso excesivo de la fuerza en cada uno de las intervenciones que se generen, que la Procuraduría de Derechos Humanos, con la colaboración de una agencia internacional, mantiene una mesa de actuaciones policiales en cada uno de los departamentos. Significa que nuestro delegado o delegada departamental mantiene permanente comunicación y reuniones continuas con las autoridades de la Policía Nacional Civil local, que nos permiten dialogar o abordar casos concretos o patrones que podrían generar afectaciones a derechos humanos. Y esas mesas de actuaciones policiales son las que nos han permitido esta comunicación adecuada o fluida en estas verificaciones que estamos realizando, y no hemos tenido afectaciones. Estamos hablando de una cantidad de casi arriba de los $5,000, de los 5,000 detenidos, ¿no? Sí, de hecho, en la madrugada de este día también ya se anunciaba que era un poco más de 5,700 los... Llegando a los 6,000. Fíjese que de lo que nosotros hemos constatado en los diferentes monitoreos que hemos realizado, se ha advertido en la mayoría de ellos la aplicación del protocolo que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil publicitó en las actuaciones que iban a estar realizando. Sin embargo, de las denuncias que se han recibido en la Procuraduría, 33 están vinculadas a casos de detenciones arbitrarias o ilegales. 11 están vinculadas a detenciones administrativas que superaron 72 horas. Esto podría tener sentido tomando en cuenta que el estado de excepción suspendió esa facultad y la amplía a 15 días. Hay 4 casos vinculados a detenciones sin autorización judicial cuando se está en situación de flagrancia, y 4 sobre la negativa de agente o funcionario a proporcionar la ubicación exacta del lugar en que se encuentra una persona detenida. ¿La Procuraduría no defiende delincuentes? No defiende delincuentes, ni los ha defendido, ni los va a defender. Vamos a defender a las víctimas, no vamos a defender delincuentes, ni los hemos defendido en ningún momento. Defendemos los derechos fundamentales que a toda persona le asisten, y dentro de esos derechos fundamentales están los derechos al trato digno, al trato con dignidad, a un trato adecuado y al ejercicio, por supuesto, de nuestras funciones conforme a lo que la ley y la Constitución nos mandatan. Lo ideal sería en el mundo entero que los diferentes gobiernos que administran los países la vean de esa manera, ¿no? Como esa palabra, digamos, que está ahí sustentada en el enfoque de protección de los derechos humanos de todas las personas, indistintamente estas sean lo que sean. Entonces, si tuviera una situación vinculante como la que conocemos ahora, pues entonces estaríamos siendo parte de la Fiscalía General de la República, a lo mejor. Y como no es ese el asunto, no es ese el tema, entonces por esa razón es que son de esta naturaleza. ¿Qué postura tiene la Procuraduría frente a esa decisión? El presidente Nayib Bukele lo ha dicho de manera muy constante y reiterada en su cuenta de tweet, que el país ya no va a ser un experimento social, incluso refiriéndose también al tema de los jueces, que casi por lo general decía la falta de independencia judicial en el país ha llevado precisamente a que se dé prácticamente este problema de delincuencia, que se capturan y salen libres inmediatamente. Sí, mire, 2 elementos importantes para el análisis. Sí, mire, lo primero es que hay que recordar que todo ser humano, toda persona es sujeto de derechos, toda. Lo que ocurre es que unos tienen diferentes derechos en relación al contexto en el que se encuentren o a la situación que estén pasando o viviendo. Para el caso de los privados de libertad, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7, ya establece cuáles son los derechos que le asisten a las personas privadas de libertad. Y que estén planteados esos derechos ahí no significa, bajo ningún punto de vista, que se esté defendiendo criminales o que se esté defendiendo delincuentes, sino... Eso quiero dejarlo bien en claro esta mañana. Sí, nosotros igual hemos estado tratando de hacerlo, porque hay que partir de esa premisa, que todo ser humano tiene derechos. En 72 horas, el tiempo de detención de una persona es
72 horas, pero en un estado de excepción se amplía a criterio, ¿no? La regla constitucional. Es que sean 72 horas, pero como hemos dicho, en este momento nos encontramos en una situación extraordinaria, y por eso se ha habilitado. Entonces también en el artículo 2 de la Constitución establece que todas las personas tenemos derecho a la libertad. Entonces, ¿qué es lo que quiero como dejar fijo en esto? Es que la Procuraduría, el procurador, ni ningún procurador del mundo, ni Naciones Unidas defiende criminales, porque son personas que han generado una afectación a otras personas, y muchas de ellas en condición de vulnerabilidad, como las mujeres, como la niñez, como la población LGBT. Pero los mismos instrumentos generados desde Naciones Unidas, de las cuales El Salvador es suscriptor, establece ciertos derechos que le asisten a las personas privadas de libertad, y eso se debe verificar con el mandato constitucional de la Procuraduría de Derechos, con el mandato que tiene la Procuraduría, viniendo desde la Constitución de la República. Hemos generado equipos de monitoreo conformados por técnicos de la institución, que son las personas que estarán en primer momento de cerca con los diferentes monitoreos en sedes policiales, en sedes judiciales, en hospitales, con las víctimas, los familiares de las personas que han sufrido afectaciones de derechos humanos por parte de diferentes estructuras. Y luego ellos van a presentar un informe que será entregado a un equipo de sistematización, que es el equipo que está trabajando el informe, para que el informe vaya elaborado de una manera objetiva con los datos que hayamos recopilado, y por supuesto será puesto a disposición de las autoridades y de los organismos que estimemos convenientes. ¿Cuáles fueron los objetivos por los cuales se cambiaron los procuradores adjuntos? Bueno, el cambio de las Procuradurías Conjuntas específicas que se generó ha sido a raíz de que hemos advertido que podíamos mejorar en esas áreas, podíamos generar mayor incidencia en el trabajo de las diferentes temáticas que se cambiaron, y por esa razón hemos llevado profesionales de altos quilates, hemos llevado personas que tienen una experiencia incuestionable en las diferentes áreas, y que estamos convencidos que nos generarán un impulso en cada una de las temáticas que ellos abordan, en diferentes aspectos superiores, y algo sumamente importante, con experiencia en el trabajo territorial, con diferentes organizaciones de cerca con las mujeres en programas de empoderamiento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos nosotros que la promoción y la difusión de los derechos humanos debe intensificarse en las comunidades, allá donde están las personas que tienen más limitaciones para conocer del funcionamiento de la institución, del funcionamiento del resto de instituciones, y por supuesto más limitaciones para conocer sobre los derechos que les asisten. Reiterar en ese sentido que la Procuraduría está y va a estar siempre del lado de las víctimas del conflicto armado, de las víctimas de este conflicto social que hay, de las víctimas de la violencia social, de las víctimas de cualquier índole. No defendemos delincuentes, no vamos a defender delincuentes, vamos a defender los derechos que le asisten a cada persona en los diferentes contextos en los que se encuentran. Y eso debemos dejarlo en claro para que la población entienda que nosotros estamos del lado de los vulnerables. Somos parciales en favor de las víctimas. Y en ese sentido también hacemos el llamado a la población para que toda aquella persona que se considere afectada en sus derechos, cualquiera que éste sea, pues acuda a nuestras instalaciones y confíe en que le vamos a dar una solución, le vamos a apoyar en las afectaciones que esté teniendo. Comencemos un poquito viendo la experiencia de la llegada de este crucero el día de ayer a nuestras aguas. Entendería yo que es el primero en el contexto de lo último que hemos tenido de toda la pandemia, ¿no? Este es un buen signo alentador. Es el primero después de la pandemia. Sí. Es uno de los más grandes, bueno, es el más grande que hemos recibido en el puerto de Acajutla. Más de 800 turistas. Decirte que esta embarcación tiene capacidad para más de 2.000. Ellos están iniciando, precisamente ahí lo estamos viendo, cuando va llegando. Justamente ellos están iniciando con un 30% de capacidad. Quiero agradecer de verdad a todo el gabinete del presidente Nayib Bukele, que ha hecho
posible que por primera vez podamos tener este barco en nuestro querido puerto de Acajutla. CEPA ha sido clave en esta logística, por supuesto migración, salud, porque también tuvimos toda una logística de salud, la Policía Nacional Civil a través de la Politur, por supuesto nuestra querida Fuerza Armada, es decir, todos los elementos para que pudiese definitivamente para que pudiésemos tener este barco aquí en el puerto de Acajutla. Exactamente, recuerda que nosotros somos del mundo, de los 15 países que no tenemos restricciones del COVID-19, gracias al buen manejo de la pandemia, somos de los pocos países que ya tenemos también la cuarta vacuna, es decir, gracias a ello también este tipo de cruceros nos está visitando y ese tipo también de inversión que tú anunciabas nos está viendo, porque definitivamente el país ha hecho un buen manejo de la pandemia y eso ha sido clave para la recuperación del sector turístico. Según la Organización Mundial de Turismo, nosotros ya llevamos un 81% de recuperación. Según Forward Keys, que somos el país más resiliente, más 39% versus 2019 en cuanto a reservas de llegadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están buscando más que en el año 2019. Imagínate cómo es, o sea, la recuperación del sector ha sido todavía aún mayor y estamos arriba, por supuesto, de potencias turísticas de la región como República Dominicana, México y Costa Rica. Esta es otra buena noticia. El Salvador lidera en reservas de vuelos y hoteles en Latinoamérica, ¿no? Así también. Esta es otra buena noticia. Viene a coronar todavía el tema que estamos hablando, de cómo nosotros estamos manteniendo vigente el tema de ser una opción turística para nosotros. Así, ese es un lindo problema, como dijéramos, porque ahora lo que tenemos es que tenemos ocupación llena en habitaciones, tenemos definitivamente, si tú me preguntas en dónde más necesitamos que se invierta es en habitaciones, en el rubro de alojamiento, pero entonces es por ello que hay mucho interés por invertir en El Salvador, en este rubro específicamente y sobre todo en la zona costero marítimo y por supuesto en los otros destinos turísticos que conectan Surf City como montaña, nuestros pueblos, toda la parte de Oriente, que es la que estamos también impulsando. Decirte que estamos a punto ya de iniciar proyectos que anunció el presidente Bukele en el impulso número 2, ¿te recuerdas? En donde dijo que vamos a invertir más de $100 millones en la zona oriental, porque sabemos que ahí tenemos un gran potencial. Por ejemplo, ¿qué cálculo se tiene? ¿Qué inversión nos deja, por ejemplo, un pasajero que se decidió venir a visitar el centro histórico, por ejemplo? Eso es muy importante, ¿no? Para darte un dato, nos decía el tour operador que solo un turista que había bajado a Nahuizalco había gastado aproximadamente $600 con un solo artesano, como para que tengamos la idea de lo que está pasando. En San Salvador nos reportaba la alcaldía de San Salvador que todos los que habían mostrado sus productos justamente en el centro histórico habían vendido el 100% de todos sus productos, es decir, es una dinámica. Nosotros estamos cerrando ya, ayer cerrábamos con el tour operador y ahí vamos a hacer un cálculo estimado de lo que nos dejó este crucero. Pues cuéntanos un poquito de esta conferencia de prensa que, por cierto, le di seguimiento y veía que también estaban ahí incluidos unas empresas relacionadas con la cinematografía, ¿verdad? Muy famoso, la familia Baldwin, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenos un poquito sobre esto, en qué consiste, cómo se va a llevar a cabo, porque creo que esa es una muy buena noticia para todos, saber 3 nuevos hoteles en el país. Aquí es importante decirle a toda la población salvadoreña, porque muchos escriben y dicen, ¿a dónde estarán estos hoteles? Ellos están haciendo sus primeras exploraciones, como siempre se hacen cuando vienen potenciales inversionistas, vienen con muchos proyectos, vienen con muchas ideas y aquí lo importante que tenemos es que todo también el gobierno está a disposición de estos inversionistas, los escuchamos, por supuesto, ahí vemos justamente se ha reunido con la ministra de Economía y por supuesto ellos también traen una idea de desarrollo y eso es bien importante porque el turismo lo que da es calidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque te da un trabajo en tu zona, en tu comunidad y entonces eso es lo que nosotros queremos. De nada nos va a servir tener un desarrollo turístico si no le estamos dando el empleo a las personas de las comunidades y a las personas de la zona. Sí, aquí es importante decir que claro, como tenemos más demanda y como la oferta es, voy a volver a insistir, por ejemplo, en los hoteles está a su capacidad máxima, entonces los precios no varían. Entonces eso es precisamente lo que queremos. El objetivo es que vengan más hoteles, vengan más restaurantes para que podamos tener esa competencia y seguramente ahí vamos a tener más equilibrio en el precio de los ahí está la Defensoría del Consumidor también, ¿verdad? Así es.